¿Estás pensando en sacar un crédito hipotecario? Hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber antes de tomar esta decisión tan importante. Comprarse una casa, sacar un crédito hipotecario es una de las decisiones más importantes de la vida financiera de muchas personas y para muchas familias es la única forma que tienen para acceder a la casa propia. Cuando aparecen las oportunidades de los créditos hipotecarios, llegan cargadas de muchas emociones. Por un lado, esperanza, por otro lado, los miedos que conlleva endeudarse a tan largo plazo y que esto se motiva también por la falta de información, por las dudas que generan. Por eso hoy te quiero explicar esto de manera simple, de manera ordenada, para que tengas toda la información y puedas decidir de una manera correcta y eficaz. Lo primero es entender qué es un crédito hipotecario. El crédito hipotecario es como otro préstamo bancario. La diferencia está en que el destino de los fondos que nos va a prestar el banco va a estar destinado a un único objetivo, que va a ser la compra de una vivienda. De un departamento, puede ser una casa. La diferencia principal con los créditos comunes es el monto. El banco a una persona, en base a sus ingresos y su historial, le prestaría un determinado monto. Para los créditos hipotecarios vemos que ese monto es muchísimo mayor a lo que sería en un préstamo común. ¿Por qué? Porque el banco se va a quedar con la garantía de esa misma casa. Ahí es donde entra la hipoteca. Si el usuario, el tomador del préstamo, no puede pagar las cuotas que se asignó en tiempo y forma, el banco tiene la potestad para ejecutar el bien, venderlo y recuperar así su dinero. Por eso es que el banco nos va a cobrar durante un plazo muy largo, normalmente son hasta de 30 años, nos va a hacer unas cuotas que van a ser, el banco espera que sean dentro de lo que se puede, que sean pagables por el usuario, y con el plazo tan largo lo que hacen es que la evolución del capital va siendo cada vez más baja. Por eso es que permite que las cuotas sean de esos valores. ¿Y qué necesito para arrancar? Bien, entonces, el banco lo que busca, primero que nada, lo importante, si bien tiene esa garantía y tiene el derecho de ejecutarlo si vos no pagas, el objetivo del banco es que vos le pagues, porque el banco te está cobrando un interés por ese dinero que te está prestando. Está tomando un riesgo al prestarte de que vos no le pagues, se toma el seguro de la casa, pero el banco cuando no se dedica a vender casas y departamentos. Entonces, cuando tiene que ejecutar un bien, no es algo positivo para el banco. ¿Sí? Solamente el banco se está asegurando de poder recuperar su dinero. Entonces, el banco lo importante es que se quiere asegurar, quiere tomar el menor riesgo posible y quiere cobrar en tiempo y forma. Porque ya con el crédito lo que te está cobrando de intereses es la ganancia del banco. Entonces, ¿qué nos va a pedir? ¿Sí? Nos va a pedir, obviamente que la propiedad, primero que nada, tiene que estar con todos sus papeles al día, con todo, todo en orden, porque si no el banco no nos va a aceptar la propiedad. Pero el banco no nos va a pedir de entrada la propiedad. Primero nos va a hacer una preaprobación del crédito. Es va a decir, si nosotros como usuarios finales somos capaces de devolver el monto esperado del préstamo. Nos va a decir, hasta este monto vos podés tomar y con ese monto, una vez que ya estás preaprobado, ahí recién vas a ir a buscar la propiedad que vos quieras. Y esa propiedad la va a tener que analizar el banco y la va a tener que aprobar antes de que se pueda dar la operación. Entonces, ¿el primer paso cuál es? El primer paso es presentar la documentación que nos va a pedir el banco. El banco nos va a pedir ingresos demostrables, ¿sí? Tienen que estar en blanco, tienen que estar facturados si somos independientes, tienen que tener mis declaraciones de ganancias si soy responsable, y tengo que tener una determinada antigüedad para que el banco verifique que es estable mi relación laboral o profesional. Una vez que tengo eso, me va a decir hasta más o menos el 25 o el 30% de tu ingreso puede ser el destino de la cuota. Entonces, lo que va a hacer depende del monto que vos quieras pagar, perdón, el monto que vos quieras pedir, va a calcular cuánto serían las cuotas. Eso no puede superar el 25% de los ingresos de una
persona o una familia. Se pueden sumar ingresos de distintas personas. Luego va a analizar el historial crediticio tuyo. O sea, si vos solés tener tarjetas de crédito y no las pagás en tiempo y forma, o tenés préstamos que no pagaste anteriormente, tu historial no va a ser bueno. Entonces el crédito del banco no lo va a aprobar por una cuestión de riesgo. Y muy importante, nos va a pedir un ahorro previo. ¿Por qué? Porque el banco no nos va a financiar el 100% de la propiedad. Nos va a financiar hasta un 75%. Entonces yo necesito tener por lo menos ahorrados ese 25% de la propiedad que yo me quiero comprar para poder ponerlo como pago inicial. Hay dos conceptos en los créditos hipotecarios que confunden mucho a la gente. Por un lado tenemos el sistema de amortización. Los préstamos en Argentina, por costumbre, son de sistema francés. Esto quiere decir que todas las cuotas se van a distribuir de manera igual. ¿Y esto qué hace? Esto hace que las primeras cuotas que yo esté pagando tengan mucho interés dentro de la cuota, luego lo vamos a ver con algunos ejemplos, y poco capital. Entonces, el capital que yo tengo, el préstamo que yo pedí, es lo que yo le debo al banco. Cuando yo pago una cuota, ese capital se va a ir reduciendo. ¿Qué pasa? Al tener un gran componente de interés al comienzo del préstamo, el capital que yo voy devolviendo en las primeras cuotas es muy bajo, por más que yo esté pagando el monto total. Entonces, el capital se va reduciendo también de una manera progresiva, es decir, al comienzo se va reduciendo de a poco lo que yo debo, a medida que el capital se va reduciendo, el interés es menor dentro de la misma cuota, pero como la cuota no va a ir disminuyendo, el componente de capital que tiene es cada vez mayor. Entonces, la devolución del capital se va haciendo cada vez progresivamente, cada vez más alta, hasta llegar a las últimas cuotas que la mayor parte es capital y menos interés. Por eso es que muchas personas que toman créditos pagan durante un cierto plazo y ven que su deuda no se va reduciendo como esperaban. ¿Por qué? Porque no se les explicó seguramente cómo funcionaba este sistema de amortización o esta devolución del capital. Es muy importante entender eso. Y el otro punto más controversial fue durante unos años, cuando volvieron los créditos hipotecarios, y no se termina de explicar bien muchas veces, es el término UVA. El término de UVA es decir, que quiere decir que el capital del préstamo, si lo que me presta el banco, no va a ser en pesos, no va a ser en dólares. Lo que me presta el banco va a ser en UVA. El UVA es la sigla de unidad de valor adquisitivo, es un índice que va calculando el Banco Central y que lo que hace es mantener, como dice su nombre, el valor adquisitivo de ese índice. Entonces, lo que va a ser ajustar diariamente el índice por la inflación. Entonces, si yo hoy el préstamo me dan, yo pido, por ejemplo, supongamos que el UVA está a 70 pesos cada UVA, el índice, y yo pedí 7.000 pesos, a mí me van a dar, el préstamo no van a ser 7.000 pesos ni van a ser la cantidad de dólares que sea, van a ser 100 UVAs. Yo tengo que devolver 100 UVAs y mi interés se va a calcular sobre 100 UVAs. ¿Y cómo funciona? Al fin, diariamente, pero yo lo voy a ver en la cuota siguiente, mi capital van a seguir siendo 100 UVAs. Si la inflación de ese periodo fue, supongamos que el 1%, mi capital ya no va a ser 7.000. Va a ser 7.000 más el 1%. Entonces yo le voy a deber al banco 7.007, que son ese incremento por el ajuste UVA. Y mi interés no se va a calcular sobre los 7.000 que yo pedí, que yo le debía. Va a ser sobre los 7.007, que representan los 100 UVAs de, de este momento, en el momento que yo voy a pagar la cuota.
Entonces, cuando yo pague la cuota, voy a ver que mi capital le debo más al banco que antes. Y como les decía en el punto anterior, puede que después de pagar la primera cuota, yo, como lo que yo estoy devolviendo es mucho interés y poco capital, el saldo final después de pagar la primera cuota sea superior a los 7.000 pesos iniciales que yo tenía cuando pedí el préstamo. ¿Por qué? Porque se me actualizaron esos 7.000 y además tuve que calcular los intereses que me cobró el banco por el mes que pasó, por el tiempo que pasó de ese préstamo. Después lo vamos a ver bien específico ahora con un ejemplo. Y vamos a ver un ejemplo práctico de esto que estábamos diciendo de cómo es el sistema de amortización y cómo es el término del UVA. Por primer paso vamos a ver cómo es el sistema de amortización francés. Entonces, supongamos que vamos a pedir un préstamo para comprar un departamento que son 100 millones de pesos, aproximadamente el valor de hoy son 70.000 dólares. Entonces, el banco, vamos a decirle que es para el cambio de vivienda única, este es el simulador del Banco Nación, nos va a dar un plazo en 20 años, ¿sí? Podríamos elegir otro plazo. Entonces, el monto máximo que nos va a prestar son 75 millones de pesos. Entonces, si cobramos los haberes en Banco Nación, nos va a hacer mejor tasa. Y acá tenemos lo que es una opción de tope CBS. Esto es una opción que, a cambio de aumentarnos un porcentaje, o sea, un costo más alto de interés, en caso de que la inflación supere al índice de salarios, nos va a generar un tope en la cuota que no va a ser el tope cancelatorio, es decir, lo que exceda la cuota por el aumento de la inflación a lo que sea el índice de salarios, se va a ir acumulando y va a generar más cuotas a futuro. Entonces, esta opción hay que mirarla en mucho detalle y para cada caso particular. Por lo tanto, vamos a analizar el ejemplo primero sin esta opción. Entonces, vamos a calcular acá y nos va a dar que nos va a prestar el monto inicial, van a ser 38.000 uvas, lo que decíamos. Y bueno, acá tenemos el valor de la propiedad y cuánto es la cuota en uvas. Esta es la cuota que se va a mantener constante. Pero ahora vamos a ver en términos de sin inflación primero. Entonces nos va a pedir que el ingreso mínimo de los codeudores, es decir, de todos los titulares de los que presenten, ¿sí? Como decía, como ingreso mínimo nos va a pedir 2.150.000 pesos. Pero como nos permite agregar codeudores que sean familiares, el ingreso mínimo que nos va a pedir a nosotros va a ser de 1.074.000 siempre y cuando con los ingresos extra nos permita lleguemos a este mínimo de 2.150.000. Bien, acá tenemos las tasas. Las diferencias tasas, normalmente la tasa que se publicita es el 6%, pero la más relevante para nosotros va a ser siempre el costo financiero total, que sea TEA, que es tasa efectiva anual. Esa es la tasa que más nos importa a nosotros porque es la que efectivamente vamos a estar pagando por nuestro préstamo. No nos vamos a meter ahora en detalles de cómo se calcula, pero es la tasa que es más relevante para nosotros. Entonces, con esto nos va a quedar una cuota aproximadamente de la cuota inicial de 537. Entonces vamos ahora a nuestro simulador. En nuestro simulador tenemos una diferencia de cuota ahí en 542.000, va a ser la cuota inicial. Entonces vemos cómo en la cuota número 1, vamos a hacerle zoom, un poco de zoom. En la cuota inicial, vamos a ver cómo la cuota número 1 va a ser de 542.000 y acá tenemos desglosado cuánto es el interés que estamos pagando. Fíjense que estamos pagando mucho de interés y el capital que estamos devolviendo es solo 159.000. Entonces, de la cuota que estamos pagando, el capital representa solamente un 30% de la cuota, ¿sí? Entonces, estamos pagando 3 veces más de cuota que lo que estamos devolviendo de capital.
Entonces, si no hubiera inflación, la inflación fuera cero, tendríamos un capital inicial de 75 millones de pesos y nuestro capital se ve reducido solamente en 159.000. ¿Por qué? Porque los 382 fueron los intereses que nos cobró. ¿Y por qué es importante esto? Porque los intereses de la cuota siguiente se van a calcular sobre el capital remanente que tenemos. Entonces, como el capital se va reduciendo de manera eh, eh, baja primero, los intereses, fíjense como la segunda cuota no bajan tanto. En vez de pagar 382.800, pagamos 382. Y ahí el capital vemos como esa diferencia de 800 pesos, porque la cuota se mantuvo igual, se va agregando el capital que va cancelando. Entonces vemos como de manera progresiva en las cuotas el capital va subiendo cada vez más. Y a medida que nos acercamos al final del préstamo, el capital va subiendo de manera más fuerte. ¿Por qué? Porque los intereses de esa cuota son mucho menores. Entonces, ya devolviendo una parte sustancial del préstamo, vamos a ir devolviendo la mitad del préstamo, cuando lleguemos a los 35 millones más o menos, fíjense cómo el capital que estamos devolviendo en cada cuota ya es mucho mayor que los intereses. ¿Por qué? Porque la cuota se mantuvo igual, los intereses se fueron reduciendo porque el capital que se fue reduciendo y el capital que tenemos, que pagamos en cada cuota es cada vez mayor. Por eso esto es que se va acelerando sobre el final. Porque vos me dirías, el capital, el razonamiento lógico que hace el cerebro de manera equivocada es, a la mitad, son 20 años, a los 10 años yo ya devolví la mitad. Y no, no es así. Fíjense que a los 10 años, en la cuota 120, todavía debemos 48 millones de pesos. ¿Por qué es esto? Por esto mismo que decíamos, al principio se va devolviendo capital menor y va siendo progresivo cada vez que avanza. La mitad del préstamo recién lo devolvemos en la cuota 160, 161. Recién ahí estamos a la mitad del préstamo en términos de dinero. Si yo quisiera ir y cancelar el préstamo porque conseguí la plata, porque lo que sea, lo que yo voy a tener que pagarle al banco va a ser el capital remanente. Entonces, recién a los, eh, a los 160 meses del préstamo, en un préstamo de 240, estoy devolviendo la mitad. Pero como ese capital va incrementándose cada vez más, la reducción es cada vez más rápida, ¿sí? Pensé que en la 226 me queda un 10% por pagar y acá ya casi la totalidad del préstamo se va de la cuota se va destinando a la cancelación de intereses. Entonces, de esta manera es que funciona el sistema francés de amortización. ¿Bien? Por eso es importante entenderlo y por qué ahora vamos a ver también cómo se hace la devolución si yo quiero adelantar cuotas. El adelantamiento de cuotas en un sistema francés suele ser acelerador del préstamo en mucho tiempo, sobre todo cuando se hace al principio. ¿Por qué? Porque como el componente de cuota que yo estoy pagando es mucho interés, si yo logro devolver capital de manera adicional a las cuotas, es decir, yo tengo que pagar mis cuotas todos los meses, pero adicionalmente una vez por año puedo, por ejemplo, destinarle un capital mayor. Ese capital adicional que yo estoy pagando, lo que me va a reducir es directamente el capital remanente que yo tengo. Por lo tanto, lo que me va a hacer es adelantar cuotas, ¿sí? Uno lo piensa en cantidad de cuotas. Entonces, si yo adelanto, por ejemplo, 2 cuotas porque tengo 1.100.000 pesos casi, que puedo destinar extra, ¿sí? Fíjense cómo, si yo adelanto en los primeros meses, me representa, como vamos acá, me representa de la cuota 4 a la cuota 10, ¿sí? Que son 1.100.000 pesos aproximadamente.
Ahora, si yo lo quiero adelantar sobre el final, como el componente de capital es casi la totalidad, me va a representar las mismas dos cuotas que yo estoy pagando aproximadamente. Por eso es que sobre el principio se dice que conviene adelantar cuotas. Eso es relativo a la realidad de cada uno. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estoy haciendo es devolviéndole parte del préstamo que me dio el banco. Es como si yo le hubiese pedido menos plata. Entonces los intereses que me va a estar cobrando es menor. Pero si lo mido en cantidad de cuotas, es mucho más efectivo adelantar al principio que al final. En términos de interés, hay muchos analistas que dicen que reduce el interés y eso está mal. Lo que reduce es el monto de intereses que estoy pagando, pero la tasa de interés sigue siendo la misma. Yo lo que estoy haciendo al adelantar cuotas, estoy devolviendo parte de lo que me prestaron. Entonces es exactamente lo mismo que haber pedido menos plata. ¿Sí? Por lo tanto, no me reduce la tasa de interés que voy a pagar, sí me reduce la cantidad, el monto de intereses. ¿Por qué? Porque estoy adelantando esa cantidad de cuotas. Lo importante del adelantamiento de cuotas es ver los términos y condiciones del préstamo para ver, porque no se puede adelantar cuota en montos irregulares. Te van a pedir que adelantes la cuota entera. Entonces, si yo voy por acá, te van a pedir que adelantes, por ejemplo, 991.000 pesos. No puedes poner 1.000.000 para adelantar directamente sobre el capital, sino que lo que hacen es cobrarte las cuotas enteras de estas sin su interés, por pagarlo de manera adelantada, y a partir del siguiente mes empezás pagando desde la cuota 11. Por eso es importante entender qué es lo que estás haciendo cuando cuando haces adelantos, que puede ser muy acelerador del préstamo, es decir, me va a acelerar eh, cuotas y cantidad de años, si lo hago consistentemente, pero que no me está reduciendo la tasa que estoy pagando. La tasa que estoy pagando va a ser la misma. Lo que va a reducir es el capital y el monto de intereses que voy a pagar por la totalidad del préstamo en una manera completa. Y es muy importante entender cuáles son las condiciones del banco antes de tomarlo para poder devolver este capital en caso de querer hacerlo. ¿Y cómo sería entonces el término UVA del crédito? Pongamos ahora que la inflación mensual va a ser del 2%, ¿sí? Durante todo el crédito. Entonces, cuando vemos, ¿sí? La primera cuota que habíamos simulado era de 542.000 pesos. Bien, y habíamos pedido 75 millones de pesos. Vamos a mantener eso, pero ¿qué va a pasar? Ahora vamos a ajustar el capital, es decir, estos 75 millones de pesos, por la inflación mensual, que va a ser del 2. Lo primero que va a hacer es que el capital se me va a ir a 76.500.000. Solo el primer mes que pasó. Bien, ya estoy debiendo 1.500.000 pesos más por la inflación. Mi cuota se va a actualizar por ese mismo monto y ya no va a ser 542.000, va a ser 553.000. Obviamente el capital que me queda al final, ¿sí? Porque yo estoy pagando 500.000 pesos de cuota y mi capital ya se aumentó en 1.500.000, lo que estoy debiendo, lo que yo debo después de pagar la primera cuota es mayor a lo que yo debía inicialmente, ¿sí? Porque estoy pagando de capital menos del aumento por la inflación. Entonces, ¿cuál es acá? No es que nos están estafando desde el banco, sino que así funciona el ajuste por inflación. Yo no voy a ver licuado por esa inflación, cuanto mayor sea la inflación, más impacto va a tener. ¿Cuál es acá lo importante de entender? Es que yo, por más que vea que en pesos va subiendo mi deuda, en términos reales, que es lo difícil para que el cerebro pueda entender, en términos reales estoy debiendo menos. ¿Sí? ¿Y cómo puedo ver eso? Lo voy a ver haciendo el monto que yo voy a deber, ¿sí? Y le voy a restar la inflación que hubo ese mes, ¿sí? El 2%. Entonces, lo que yo en definitiva, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, de valor adquisitivo, lo que esos 76.336.000 pesos que quedo debiendo después del primer mes, representan en términos del mes anterior 74.840. Entonces,
Ahí sí hubo una devolución de capital, sí estoy reduciendo mi deuda. Y como vemos, por más que vaya aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. ¿Por qué? Como dijimos, el capital que yo voy devolviendo es muy poco al principio. Lo que estoy pagando son cada vez más intereses. Entonces yo voy a ver que la cuota va subiendo, mi deuda va subiendo, aunque va subiendo la cuota en términos de pesos. Pero ¿qué pasa? Estos pesos valen menos que lo que valían en el primer mes los 75 millones que yo pedí. Es difícil de entender, es difícil de que el cerebro lo pueda procesar y uno está acostumbrado a que si yo estoy pagando debería ir reduciéndose. Lo que pasa con esto es que a medida que vaya avanzando el préstamo, va a haber un punto en el cual, como yo estoy devolviendo capital, mi cuota va a ser cada vez más de capital y ese monto va a empezar a bajar. Pero fíjense cómo de 75 millones de pesos ya estamos arriba de los 400 millones de pesos. Llegando a los 500, 700, ya se multiplicó por 10, ¿sí? Estos pasaron más de 10 años, ¿sí? Hasta 1 billón de pesos, ¿por qué? Por todo por el ajuste por inflación, ¿sí? Acá vemos cómo ya el aumento que va teniendo es cada vez menor, ¿sí? Hasta un punto que hace un quiebre y empieza a bajar, ¿sí? Y ahí vemos cómo las cuotas siguen subiendo porque sigue subiendo la inflación, pero ya el capital que voy debiendo es menor. ¿Por qué? Porque el capital que estoy devolviendo en cada cuota ya empieza a ser sustancialmente mayor que el interés. Entonces, vamos a ver cómo esta deuda se va a reducir de manera drástica y vamos a llegar a los 240 meses del préstamo original debiéndose. Pero ¿qué pasó? Mi cuota pasó de ser 500.000 pesos a ser 62 millones de pesos. En términos nominales parece muchísimo, en términos reales, descontando la inflación que hubo, es la misma cuota. Por lo tanto, es importante entender todo esto porque es muy confuso, genera mucha confusión, eh, mucho preocupación en la gente que ve que sus deudas suben y no lo termina de entender porque muchas veces no se explica bien esto. Por eso, si te quedan dudas de este tema, no dudes en escribirnos que los podemos explicar con todos los ejemplos que necesiten para que se pueda entender. Y por eso vamos a hablar ahora, en los próximos minutos, vamos a hablar de errores que vas a cometer. Y uno es no entender cómo funciona el UVA, no entender cómo va a funcionar. ¿Y por qué decimos que es importante que nuestros ingresos tengan una relación con lo que sea la inflación, para poder que nuestros ingresos sigan a este monto y que no sea una preocupación y que no represente cada vez más de nuestros ingresos hasta el punto de que no podamos pagarlo? Y también es importante tener una holgura, tener un colchón de seguridad y no pedir el máximo que nos dan para tener ese margen de maniobra, porque como vemos, si no se pide de manera consciente y de manera ordenada, puede generar muchísimos problemas. Lo que decíamos del pago inicial es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos dentro de la compra de una propiedad que no van a estar incluidos dentro del préstamo. Entonces, mis ahorros tienen que superar ese monto inicial que yo necesito. Si yo quiero comprar una propiedad de $100.000, tengo que tener $25.000 para el pago inicial de la propiedad, pero sobre los $100.000 también voy a tener que pagar otros gastos. Voy a tener que pagar los gastos de escritura, los gastos de la comisión de la inmobiliaria, después obviamente voy a tener gastos de mudanza, refacciones, otros impuestos, gastos administrativos que pueden surgir de las transferencias. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los gastos al momento de iniciar, no solamente el gasto del pago inicial de la casa. Muchas personas llegan con el dinero muy justo para ese anticipo y luego se dan cuenta que necesitan mucho dinero más, sobre todo porque los gastos se calculan sobre el total de la operación y no sobre el porcentaje que uno pone. Entonces, si tenemos, por ejemplo,
dijimos $25.000 ahorrados para una compra de 100.000 y tenemos 3% de gastos de inmobiliaria, más impuestos, más escribanía, que pueden ser otros 3-4%, ya ahí podemos tener como mínimo otros 6.000, 7.000 dólares más adicionales de los 25 que yo ya tenía que poner. Entonces, estos gastos son muy importantes, son muy relevantes y pueden llegar a generar complicaciones si uno no los tiene en cuenta. ¿Cuáles son los errores más comunes de la gente que pide un préstamo? El primero es llegar al límite de la capacidad de pago. Como dijimos, el banco te va a pedir, te va a calcular sobre tu ingreso o ingresos cuánto es el máximo que vos podrías pedir en base a la cuota que tenés que pagar. Muchos usan este valor como el indicador de si pueden acceder o no al crédito. Pero la verdad es que si vos llegás con el monto justo a esa cuota y esta cuota va aumentando porque va a aumentar la inflación, que es una variable que uno no controla, luego puede que la cuota supere el 25% de los ingresos. Y sumado a esto, mucha gente para llegar al crédito inicialmente pide como garantía o como segundo aportante a un familiar que no es la persona que va a tomar el crédito. Esto es un error enorme. ¿Por qué? Porque salvo que esa persona esté comprometida a ayudar económicamente para pagar la cuota, ese ingreso solamente es un papel para que puedan darte el banco a aprobarte el crédito. Pero cuando tenga que hacer la cuota, la relación de la cuota, lo que tengas que pagar, con tu ingreso va a ser muchísimo mayor. Entonces, tu ahogo financiero va a ser enorme cuando tengas que pagar cada cuota porque te diste el ingreso extra para poder llegar. Segundo error, usar todos los ahorros que tenés. Como dijimos, los ahorros, llegar con lo justo, te hace que después hay muchos costos que vos por ahí no tuviste en cuenta o no tenías presentes, o que pueden surgir cuando uno se muda, que tiene que arreglar, que tiene que pagar, que tiene eh, que solucionar. Y si uno se quedó sin ningún ahorro, todo eso puede que no poder hacerlo, no poder llegar a hacerlo. El tercer error es no tener un fondo de emergencia. Relacionado con lo anterior, si vos tenés todos los ahorros puestos ahí y no te quedó ningún fondo, ningún resto, ¿cómo vas a hacer para cualquier imprevisto? Ya sea de que aumento de cuota, ya sea, como dijimos, de refacciones. Y pensemos que estas cuotas nos van a acompañar durante muchos años en nuestra economía. Entonces, estar justos, muy justos con la cuota inicial, eh, nos hace que estemos ahogados durante mucho tiempo y que no tengamos ningún margen de error en nuestra economía. ¿Sí? Que obviamente pueden pasar muchísimo. También otro error es pensar que el crédito resuelve todos los problemas. El crédito solamente adelanta consumo futuro. Entonces, si yo estoy ahogado hoy porque estoy pagando un alquiler, porque tengo que pagar un montón de gastos, el crédito para mi vivienda no me va a solucionar eso. Porque hay muchos gastos ocultos que, si bien la cuota inicial puede ser parecida a lo que puede llegar a ser un alquiler, hay otros gastos que tienen las casas: gastos de mantenimiento, gastos de impuestos, gastos de arreglos que cuando uno es inquilino no tiene que pagar. Entonces, cuando es propietario, tiene otros gastos que también van a generar no solamente mayor presión financiera, sobre todo si contemplamos los errores que dijimos anteriores. ¿Cuáles son algunos indicadores que podemos decir tienen sentido a tomar un crédito? Primero, tengo que tener un empleo estable, ¿sí? Un ingreso que yo pueda predecir, obviamente con sus limitaciones, pero que pueda decir razonablemente es estable y tengo una previsibilidad de mis ingresos. Estos ingresos que también tienen que estar correlacionados en cierta medida con la inflación. Si yo pertenezco a un eh, rubro en el cual los ingresos suelen tener relación con la inflación, voy a estar más seguro que con uno que
hacia aumentos más discrecionales o que directamente son negociables en todo momento o son más irregulares. Después tengo que pensar a un horizonte muy largo, no solamente a nivel de ingresos, tengo que pensar a nivel familiar, a dónde quiero vivir, cómo va a ser mi familia, me va a alcanzar o me voy a tener que mudar nuevamente en unos años con todos los costos que conlleva el crédito, el- después la venta y volver a comprar. Son un montón de variables que tengo que tener en cuenta antes de decir voy a comprar. Después tengo que tener un ahorro previo sustancial, ¿sí? Tengo que exceder el 25% de lo que me prestan. El 25% de lo que me piden para el préstamo. Si me pide, incluso cuanto menos pida yo, porque ese 25 es el mínimo, yo podría pedir no el 75%, podría pedir el 50% y yo poner el 50%. Eso me va a hacer que el capital que yo deba sea mucho mayor. ¿Y cuáles son las opciones que yo tengo en esto? Tengo, o me busco algo más chico, algo más barato, que me genere un pago inicial menor, o le doy un poco más de tiempo, más ahorros, y que mis ahorros crezcan para que la relación sea menor. Y luego tengo que ver que la cuota sea razonable. Como dijimos, no solamente ver el valor de la cuota inicial, sino ver cuáles son los gastos extras que voy a tener por tener mi propiedad que si hoy estoy alquilando no tengo. ¿Y cuáles pueden ser indicadores de que hay que ser más prudente y tener en cuenta más cosas? Es cuando tengo los ingresos muy variables. Si yo no sé el mes que viene si voy a ganar 100 o 1000, es difícil prever. Entonces, para eso voy a tener que armarme un fondo de emergencia mayor que me pueda eh, cubrir esos meses bajos, ¿sí? Y que lo vaya reponiendo con los meses altos. Después, si tengo una situación laboral inestable, si yo no sé si mañana me voy a quedar sin trabajo, si pasado, si el mes que viene, si trabajo de manera espontánea, no tengo ingresos estables, también hay que ser más prudente. Si tengo pocos ahorros o llego muy justo, tengo que darle una segunda mirada a todo lo que es. Y si yo ya estoy ajustado en mi economía, el crédito no me va a solventar eso, sino que tengo que ver primero, arreglar, acomodar mi economía para después poder sacar el crédito de una manera menos ajustada. Y también hay que ver el tema del mercado laboral, mercado inmobiliario. Cuando aparecen los créditos, muchas veces las propiedades suben porque hay mucha demanda. Entonces, no hay que, por tener un crédito preaprobado, no es salir a comprar a cualquier precio. A veces los precios de las propiedades suben muchísimo, no tiene sentido y uno está sacando un crédito que se va a quedar con una deuda enorme por una propiedad que por ahí está muy inflada de precio. Entonces, en el mercado inmobiliario es importante tener un buen asesor en términos eh, de precios, de calidad y de ubicación de lo que yo voy a querer comprar. Entonces podemos decir como conclusión que el crédito hipotecario no es ni bueno ni malo por sí mismo. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, va a funcionar mejor cuando hay una planificación detrás. Cuando hay análisis de tasas, cuando se analizan las cuotas, cuando se analiza la situación financiera completa de toda la familia. Por eso es que trabajamos junto a las familias, acompañándolos en esta planificación, en la mejora de sus finanzas, para que estas decisiones de vida se hagan de una manera más consciente y ordenada. Siempre es importante ordenarse primero para después decidir. Y es una decisión, como decíamos, muy importante en la vida de la familia. Son deudas que nos van a acompañar durante muchos años, que van a estar ahí, y si no se toman de manera consciente, pueden generar un desastre en nuestra economía familiar. Así como si se toman de una manera ordenada, pueden potenciar muchísimo y darnos una calidad de vida muchísimo mejor. Por eso los invitamos a que nos contacten, a que visiten nuestro Instagram, @consultora.es, y conozcan todos los servicios que tenemos, si son para que les pueda servir a ustedes, y queremos acompañarlos en estas decisiones para que la tomen de una manera asesorada
y con toda la información disponible.